muy buenos días. Saludamos a nuestros amigos que nos sintonizan en este. Saludamos también a don Fernando Tornero en la parte técnica, a Milton Partida en la producción. En los micrófonos, el titular de este espacio, Jorge Saldaña. Muy buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Hola Betty, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge, te veo muy abrigadito. Hace por allá norte. Otro pinche frente frío, como dice el verso. Sí. Porque ya apenas ayer hizo un poquito de calor y ahorita ya está el viento, la humedad y ni hablar. Ni hablar, y así sucede, ¿eh? ¿Qué hay de bueno? Pues así como de bueno no mucho, Jorge. Nada, ¿verdad? Prácticamente. Nada, y Susana Chávez, Jorge, que es hoy un daño colateral más, o mejor dicho, un agregado de números a la nómina de esta vergüenza que es esta guerra contra el narco, es este sistema, esta institución degradada, deteriorada, donde no se sabe nada, donde la información lamentablemente corre por varios caminos y desde luego en relación a los intereses de la empresa que da la información o del grupo gubernamental que la dice. Entonces, no sabemos qué decir, hemos entrado a la categoría indiscutible de víctimas colaterales. El país es una víctima colateral, es una manera de decirlo. No es pesimismo, ni catastrofismo, ni nada. Sin embargo, nosotros estamos en una calidad de víctimas de la delincuencia, víctimas de los combatientes de la delincuencia, indiscutiblemente. Víctimas de ¿cómo se puede decir? Del sistema gubernamental que tenemos. Víctimas de todo. Y víctimas de la información. Sí, desde luego. Eso es desde luego, porque nada fuese posible si la información no estuviese apoyando de una manera total, directa, absoluta, completa, a ese mundo caótico. Ahorita, por ejemplo, tienes dividido los diferentes ángulos de información a todos aquellos que elogian directamente al gobierno, a todos aquellos que condenan al gobierno salvándolo. Es un arte muy especial. Sí. Dar un alón para comerse una gallina, decía mi padre, es decir, tú da y concede una pequeña crítica, sí, pero lo fundamental elogia. A los que le atribuyen todo a la inercia, ineptitud y dejadez del pueblo de México y dicen, pero ya, sacudes de esas cosas, güey. ¿Pero qué? Pareces uno de los muñecos de Ríos de hace 40 o 50 años. Ese México que no, es tu culpa. El México de los agachados. El México de los agachados, sí. Es tu culpa. Si no te gusta el programa, puedes quitarlo. Si no te gusta, pues por eso hay conductos legales, Coatito, para que tú protestes, dime, ¿qué vas a hacer? Sí. Protesta, a ver, te voy a decir una protesta. No había agua, nos cobraban mucho y empezamos a tomar agua del pozo. Se acabó el pozo, bueno, total, empezamos a tomar agua, 1,326 pesos de agua de 2 meses, 500 pesos. Pues si no tenemos fábrica de Coca-Cola, pues no tenemos refrescos. Digo, ¿me entiendes? Si hiciéramos agua, si a la leche de aquí le echáramos agua. Pero no, ¿verdad? No, la leche de aquí no le echamos agua, le hacemos queso. Estoy hablando de 50 litros, ¿me entiendes? Pero, y vete a protestar. Todo esto era, y luego rezago, y luego y limitación por falta de pago, pues apenas llega el recibo y ya están reclamando. Y así es en todo. ¿Y siguieron los conductos legales para conductos legales? Lo que me pasó en Multipac. Sí. O aceptas o renuncias. Hubo robo, pues sí. Y pues ¿a quién le dices? A nadie. Sí. Y si le dices, te metes en un embrollo, unos líos y de vuelta, te desesperas. Y ellos cuentan también con la delicadeza, no delicadeza, es decir, el hecho de entablar de meterse al mundo fangoso y terrible y sucio no sucio quizá, pero en un ángulo sí es sucio, en otros ángulos no es sucio. El mundo de la democracia y de los contratos de letra pequeña, vale gorro.
Bueno, en toda circunstancia murió esta chica que tenía características muy especiales y que las declaraciones de los políticos sirven para reiterar su apoyo al presidente de la República, finalmente. Claro. Sí, y fíjate, lo que sí da coraje, escuché al fiscal con Loret, el fiscal de Ciudad Juárez, decir que como esta mujer andaba con dos adolescentes y como que estaban tomando y drogándose, pues esto ya como que ya le querían restar o minimizar este hecho que es gravísimo, y decían, no fue producto del crimen organizado, ellos estaban ahí tomando y estaban drogándose. Por eso, pero fíjate, ellos sacan su raja. Sí. Ellos, en el sentido más peyorativo de la palabra, sacan su raja el hecho de decir, mira, pues era activista. Ajá, sí. Sí, digo, ¿quién va a confiar en un activista? Por eso es tan peligroso. Y luego estaba tomando, imagínate. Pues luego andaba platicando y luego hacía, era escritora, cuatito, imagínate tú. Me acuerdo de un actor muy reconocido, de un cuate que me decía Jorge, así con voz de ese cuate que encontraron, Jorge. Fíjate que tengo a mi hija muy joven, muy bella, ya, sí, efectivamente era una chica muy bella. Dice, y un desgraciado hijo de quién sabe quién la anda pretendiendo. ¿Y qué? Dice, ¿y sabes qué hace ese individuo para mantener a mi hija y darle un futuro, un porvenir y fundar un hogar? No, pues no sé. ¿Sabes qué hace? Me decía, digo, pues no sé, dice, hace poemas. Entonces, ¿me entiendes? Como si el hecho de que fuera un gañán fuera atribuible a que hiciera poemas. ¿Entiendes? O le gustara la poesía, no sé. Sí. Ahí está. Es el hecho de que si alguien tiene alguna actividad así, hay que desconfiar. Obviamente, pues el que habla, pues está condenado desde todo punto de vista. Me gustan las cosas que no deben gustarle a un buen mexicano, según cierto periódico y según ciertos locutores, ¿no? Sí. Y ahora el hecho de... la otra división existe muy notoriamente en aquellos que dicen el gobierno no tiene la culpa. La culpa la tiene la delincuencia, que son hijos de quién sabe qué. Ahora, como dice esta actriz, como se llame, sí y no. Porque si hay el hecho de hacerlo como la medicina, ya me aficioné, pero eso tiene connotaciones psicoanalíticas muy discutibles. Pero si se removió todo, era porque debería haberse tenido o previsto una estrategia para tapar completamente el enjambre. Yo sí veo en el bosque un grupo de panales, aquí en el bosque de la casa, que a veces hay, un grupo de panales de 4, bueno, se ven como 4, pero ya como la espesura de las ramas de los árboles no me dejan ver lo que hay atrás de esas ramas. Puede ser que haya otros. Bueno, pues mira, tráete la garrochita esa chiquita que hay, y vamos a picarles, y luego con la misma garrochita le echamos un poquito de alcohol y prendemos a uno, y ahí vamos quemando uno por uno. ¿Pero como para qué? ¡Mi madre! Sí, es imposible. Es temerario, la palabra es temerario. Es decir, aquel que no tiene concepto ni mide las consecuencias de un acto. A menos que quieras que te pase algo muy grave. A menos que quiera yo estoy protegido, me pongo mi capucha, pero estos bueyes que están aquí conmigo, que los piquen las avispas. Sí. Si quiero eso, lo logro. Pero ¿cómo hay la posibilidad de que los hombres de gobierno estén hipotéticamente bien protegidos? Hipotéticamente, pero ni eso. Pero no es lo deseable.
Lo deseable es ahora cómo hacemos para que las avispas vuelvan a su panal, y la receta la dan, yo no sé si llamarle receta, pero los elementos que hubo ayer con la campaña, pues, de los moneros, llamados moneros por los locutores, no por ellos mismos, esa receta del gran ingenio de Ríos y la gran espíritu social que siempre ha tenido. Desde luego él ha tenido un espíritu muy, muy especial para las cosas de México. Me acuerdo desde que andábamos por allá en 1900, sé que sería 60 o 70. Dice el escritor que me costó un poco de trabajo porque lo dieron mal en la radio, pero ahí lo dan un poco como para ver cómo se ubica el mensaje, y el mensaje es: no podemos culpar al presidente de la República. No es de culparse el presidente de la República, ni nos importa para puro gorro quién tiene la culpa, sino rectificar para que no haya más muertos y para que no más sangre. Simplemente rectificar. La televisión nos ha enseñado a que haya un triunfador por 3 goles y un perdedor. Aquí ya no se trata ni de perdedores ni de ganadores. Se trata de que nosotros no tengamos la sensación de vivir en la punta de un volcán que puede hacer erupción en cualquier momento. El escritor Elmer Mendoza, y eso es lo que pedí a mis amigos del Twitter, y rápidamente me ubicaron para conocerlo, muchas gracias. Dice: la campaña está cubriendo una prioridad de apoyo a la sociedad. La campaña de Ríos. Cuando los artistas toman la voz, artistas en el sentido real de la palabra arte, no las estrellas de la televisión. Cuando los artistas toman la voz, el mensaje suena muy fuerte. Entonces aumenta la posibilidad de que llegue a todos los oídos. Me gusta mucho lo que está haciendo el maestro Eduardo del Río. Y después dice el párrafo que yo quiero comentar: sin que el gobierno pierda el estatus. Hago un paréntesis para decir que estatus es estado de cosas. Sin que pierda, sin que se agache, sin que deje de estar erguido. Elmer Mendoza, escritor, dice: sin que el gobierno pierda el estatus, urge una negociación, algo que sería natural dada la situación actual, y que obviamente ha habido en muchos lugares del mundo ejemplos históricos de que esto ha sucedido así. Si se pacta entre enemigos ideológicos, ¿por qué no pactar entre enemigos de otra naturaleza? Económicos. Aquí la cosa es de lana o de leyes, pero es hipotético que sea de leyes. Sin que el gobierno pierda el estatus, urge una negociación, dice Mendoza, algo que sería natural dada la situación actual. Si han declarado la guerra y la sociedad está perdiendo, la guerra está declarada, pero es evidente que estamos perdiendo. No sé si haya alguien no involucrado en las trincheras que diga que va ganando el gobierno. Es que ahí tenemos que irnos. El gobierno y la sociedad son la misma cosa. Si me lo preguntas en seco, yo diría no. Pero el gobierno quizá vaya ganando, pero los perdedores somos nosotros. Si el gobierno, cuando da su, ¿cómo se llama? Cuenta de guerra. Sí.
puedes decir, hemos capturado tanto, tantos kilogramos de tantos individuos, sí. No dice los que él llamaría los caídos. Los daños colaterales, sí. Los daños colaterales son del pueblo. Adelante, Betty, ahorita seguimos. Vamos a hacer una pausa, enseguida regresamos. Estamos de vuelta, adelante, Jorge. Aquí viene la palabra que habrá que explicar, la veo en el diccionario y quiere decir olvido. Amnistiar es el verbo que significa olvidar, porque ahorita mismo lo vamos a utilizar. Dice, sin que el gobierno pierda el estatus, urge una negociación. Algo que sería natural, dada la situación actual. Si han declarado la guerra, es la sociedad, y la sociedad está perdiendo. Se está convirtiendo en víctima a la sociedad, es lo que yo decía. Es decir, el gobierno hace la guerra, pero la víctima y el perdedor es el pueblo. Se está convirtiendo en víctima. Las autoridades tienen que pactar con el enemigo, tienen que conseguir una amnistía. Leo sic, pedes litere, como debo decir, Elmer Mendoza, el escritor. Repito, si han declarado la guerra y la sociedad está perdiendo, y digo yo, además es la víctima, se está convirtiendo a esa sociedad en una víctima, él lo dice. Las autoridades tienen que pactar con el enemigo, tienen que conseguir un olvido, una amnistía. Sigue Elmer Mendoza, es absurdo que esté muriendo la gente, tanta gente, perdón. Creo que las acciones de los caricaturistas cumplen con recordar al gobierno que deben de tomar medidas, que no es posible que se haya cometido este error de declarar la guerra y se obstinen en ella. No, nosotros los escritores estamos en una campaña de no entregar las ciudades. En esta iniciativa queremos que la gente salga a los cines, a los parques, se haga presente, demostremos que somos una sociedad fuerte, que no permitiremos que nos quiten la herencia de nuestros antepasados. Es decir, ahí está el asunto. Luego, después, en el periódico Milenio, hay una encuesta, pero después la interpretación de las encuestas suele ser muy especial. Y lo concreto es que el Gabinete de Comunicación Estratégica, que no conozco su etiología ni su origen, ni pondría yo la mano al fuego por nadie, dice que hicieron una encuesta si un pacto de alto al fuego con los narcotraficantes podría disminuir la violencia. Sí. 55% de los consultados respondieron que sí, es la mayoría, siempre y cuando los del otro bando de combatientes también le paren. ¿Me explico? Porque generalmente a veces no sabes con quién estás peleando, cuál es el origen, de dónde es originario cada uno de los que pelean. Porque como tienen los mismos uniformes, hablan igual, se acabó. Se preguntó también en la encuesta si el principal responsable de la violencia, preguntó también quién es el principal responsable de la violencia que agobia a México. 46% respondió que a las autoridades. Sí. Fíjate tú, eso es, y que lo diga ese reducto de lo gobernista. Dice, se preguntó también quién es el principal responsable de la violencia que agobia a México. 46% respondió que las autoridades. Sí. Solo el 36%, por los otros que hubiesen votado, dijo que los criminales. Es que es imposible que sea. Sí, vamos a pensar que el gobierno, que los hombres que luchan no tienen la culpa. No todos, porque algunos, es decir, se hizo la guerra sin escoger la tropa. Sí. Y así no se puede. Yo no sé si hay ejemplos. Las grandes batallas del mundo no estaban plagadas de espías, debo suponer, porque mi ignorancia es mucha. Pero yo no sé si en las grandes batallas que hubo de Napoleón contaba con un altísimo número de espías.
No creo, imagínate. Sí, pues yo tampoco lo creo. Hubiera sido una... No, pues no, impensable, ¿no? Si... Y aquí a los espías los perdonan. Sí. En las otras guerras los matan. ¿Te acuerdas? Sí, por eso te digo, no. Sí. En esta intemperie, mentes lúcidas que han narrado la violencia como Helmer Mendoza dicen, sin que el gobierno pierda el Estado... bueno, vuelve a recitar. Negociar, aquí hay algo muy interesante que voy a comentar, me lo dice la revista Milenio. Tengo otros recortes que me recortan así cachitos de periódico, pero este está interesante. Negociar, la encuesta de GCE da una pista de qué se van a negociar. Bueno, protección a las familias de los delincuentes. Fíjate, yo no había pensado en eso. Es una moneda que tiene el gobierno. Tus 2, tus 3 familias, promesa, intocables. Nada arraigo, no es tradición. Tu territorio y el mío. Fallas, pena fuerte. Si resulta entonces que llegó el momento de confiar en la palabra de la tuta, lo dice el periódico El Milenio. Pues es que ya lo habían planteado ellos mismos. Ya lo había planteado y el gobierno federal decía que no se los mandaron por un tubo llenos de orgullo y de vanidad. Y ahora resulta que sí, entonces. Pues no es que resulte que sí, es que ya lo están tomando, e inclusive bastiones del centro derecho. Ay, si no es fútbol, perdón, bastiones de la prensa nacional, establecer límites geográficos para los diferentes cárteles, supervisar la reconstitución de algunos de ellos, en fin, lo que sea, pero que se circunscriba a proporcionar lo que nos está pidiendo el patrón del norte, producto. Vamos a delimitar. Tú provees de producto al norte y me dejas tranquilo mi país. Juega o no juega. Mi aval es un ejército y la Marina Nacional. Tu necesidad, tu vida, tu deseo de dinero y ambición se verá satisfecho por la gran demanda que hay en el norte. Tú me dejas de extorsionar, me dejas de asaltar, inclusive te hago responsable de protección a migrantes, robo de carros, extorsión a particulares. El hipotético control de la Fayuca se acabó. Bueno, no sé cuántas cosas habría que pedir a cambio de que aquello, porque mientras es una guerra ingenua. Yo califico de ingenuidad el hecho de que, ¿cómo te voy a decir? Si hay necesidad de algo, esta se llena de una u otra forma, como en la vida, si hay un hueco se llena de cualquier cosa, sobre todo en la cosa política. En la cosa gubernamental, cuando hay un agujero, se llena. Pero ¿cómo alguien ingenuo se atreve a iniciar una guerra? No lo creo posible, Jorge. Sí, yo tampoco lo creo posible ni pensable, ni y por qué no lo dijeron. Dice, oye, vamos a quitarles la posibilidad de que por aquí en nuestro territorio haya tránsito, trasiego, pasen los productos que aquellos están pidiendo. Pero aquellos es el país más grande de la Tierra. Lo van a tener por medio de un túnel. De la Patagonia acá van a hacer un túnel en medio de la Tierra. Un cocaducto. Pero lo van a tener porque si alguien lo sabe en la cosa neoliberal, la demanda es el verdadero y auténtico poder
que lo logra todo. Si hay demanda, por eso se parten la cara, invierten miles y millones y hacen las marranadas más grandes del mundo para crear la necesidad de la demanda por medio de la televisión, aún en la hipotética democracia mexicana. Voy a hacer que tú tengas necesidad de que te gobierne Bravo Vena. Y por la otra parte, tú tienes necesidad de alguien que va a representarte en tus mejores formas, y es Peña Nieto. Y tiene que entrarle Encinas y Andrés Manuel y Ebrard para decir, fíjate que lo que tú necesitas es alguien como yo. ¿Qué están haciendo? Creando la necesidad de, independientemente de las ideologías. Ah, bueno, pues allá la necesidad ya está creada. Lo que habría que solucionar es que no hubiese necesidad. Si tienen necesidad, yo tengo un sembradío de marihuana y llego, oiga señor, yo le puedo surtir 2 toneladas porque aquí en el patio de mi casa se da muy bien. Es más, es cierto que se da muy bien. No la marihuana que no. No digas eso porque si no, a ti tú te cae la Secretaría de Seguridad. Pero yo me acuerdo cuando estaba en Europa que venía yo muy cada año venía unos 10 días, solitas en el jardín. Se daba la amapola. Se daba la amapola y siempre me daba mucha curiosidad porque son flores muy bonitas y porque le rajas y le sale una lechecilla muy amarga y ya. Pero al fin y al cabo sería un trato comercial ya, intercambio de... Sería un trato comercial, estrictamente, puesto que, es decir, alguien tiene, iba yo a decir el ejemplo, alguien tiene la marihuana. ¿Qué necesitas para contribuir? Oye, tú tienes necesidad, yo te la voy a surtir. Perfecto, ok. Sí, como el aguacate michoacano, en también fin, te dicen, ok, pero te dicen, en la actualidad te dicen, ok, ¿qué necesitas? Pues yo, metralletas. Sí. Ok, yo te las consigo aquí en Arizona, no hay problema, no problem. Y vamos a Walmart a comprar el parque. Y sales con una camioneta llena con 50,000 cartuchos de Walmart, porque ya sí, así dice que compró ese pobre cuate, pobre porque debe estar desequilibrado, y la desgracia que hubo de haber matado tanta gente, Sí. ¿Pero dónde compró los cartuchos? Sí. ¿No oíste? Sí, en Walmart, ¿no? Sí, en Walmart dice ahí, fueron a comprar los cartuchos, fue en Walmart. Entonces, si el que trafica, el que siembra marihuana va a Estados Unidos, le dice yo te voy a surtir, y el otro dice yo te doy metralletas, ahí estuvo el desastre. Sí. Porque ahí empieza la formación de lo que después se convirtió en una triste y lamentable guerra inganable. Adelante, por favor. Vamos a hacer una pausa. Números telefónicos en cabina 5518-7760, Lada sin costo para todo el país, 01800-581-8248. Regresamos. Estamos de regreso. También estamos recibiendo sus mensajes de texto vía celular al 30500. Pues todo esto, Jorge, y perdona que sí lo diga, pero reiteradamente en este programa hemos dicho, hemos platicado, hemos sentenciado que ojalá en algún momento esta otra realidad, la que vivimos los mexicanos que estamos en la calle, pues también se percibiera por el gobierno federal y ojalá decíamos, me acuerdo hace como 2-3 meses, que alguien como Roy Campos hiciera una encuesta en el que se diera a conocer la verdadera intención o necesidad de los mexicanos. Ahora con esta encuesta de GEA, del Gabinete de Comunicación Estratégica, pues se habla ya directamente de que pues la opción o una de las opciones sería pactar un alto al fuego para disminuir la violencia que pues tanto nos está afectando, y que bueno, no vemos otra forma
de cómo pararla ante algo que percibimos pues ya se salió de control, ¿no? Y el mejor ejemplo de esto pues es esta muerte de estas dos defensoras de la justicia, no quiero llamarles activistas, que es Susana Chávez, Maricela Escobedo, y que, insisto, a pesar de que se quiera minimizar por las autoridades, yo creo que no estaba consciente el fiscal de lo que estaba diciendo, pero el hecho de decir que no fue el crimen organizado, que fueron dos jóvenes que estaban tomados y drogándose los que la mataron, pues yo creo que el mal es mucho mayor ahí, Jorge, porque simplemente el reflejo de que estos dos jovencitos hayan hecho eso, pues es consecuencia de que pues hay un fracaso tremendo, ¿no? De que no hay oportunidades, de que estos dos jóvenes pues quizá no tuvieron la oportunidad de estudiar y que precisamente por eso estaban en esta condición, y que la reestructuración del tejido social que tanto les preocupa y les importa, pues vale gorro, ¿no? Las verdaderas causas de toda esta violencia precisamente es porque ha fallado todo un sistema. Yo así lo veo, Jorge. No te escucho, Jorge. Yo creo que tiene por ahí apagado el micro. ¿Qué pasó? ¿Ya me oyes? Ya te escucho. Te estaba diciendo que en realidad tenemos un exceso terrible de información, sí, lo cual demuestra que la información no siempre hace ciudadanos enterados. ¿Me explico? Sí. La información cuando tiene tantos elementos que la deterioran, cuando alguien le mienta a la mamá a los delincuentes para salvar al gobierno, cuando alguien concede un poco en contra de los delincuentes y finalmente le aplaude al sistema estratégico que se está utilizando para combatir, cuando se calla la cantidad tan insistentemente demostrativa de que hay individuos que trabajan para las dos partes, cuando esto se calla, es que hay intereses personales. Y luego, en otro ámbito de ideas, cuando las ideologías sirven para formar partidos. Es decir, mi ideología me dicta estar en un partido de ultraderecha, porque yo soy fanático, yo creo en las cruzadas, me parece que la religión debe aplicarse a piedra y lodo, que deben de quemarse en una montaña enorme todos los condones del mundo, y soy de ultraderecha. Pero viene otro señor y me dice, oye, yo pienso justamente lo contrario. Pues estás mal porque Cristo y que sabe qué. No, pero es que mira, sí es cierto, ¿verdad? Y me convence en un minuto y te vengo a pedir tu voto para que nos aliemos para ser presidente municipal de Bandería. Pues órale, ¿cuánto llevo? Pues tanto, y vas a estar en el poder. Pues sí. ¿Para qué hay ideologías y partidos si vamos a hacer alianzas? Sí. La alianza es la negación de la ideología, la concesión evidente, y ya no va a ser la mayoría, el poder de las mayorías, sino el poder de la conveniencia. Oye, lo que tú me propones, hombres de derecha o de izquierda, hipotética, o de revolución, o de acción nacional, lo que me propones me conviene. Si en compensación, ¿para qué me voy a arriesgar a perder? Mejor déjame un puestecito que es nada más las aduanas de México, por ejemplo. Órale, te dejo las aduanas. Pues fíjate que entonces vamos a levantar nuestra mano ambos, a levantar nuestra copa simbólica y bajo el escudo de la República Mexicana y con la bandera de los Estados Unidos, mexicanos, vamos a brindar por esta unión y se acabó. Y esa es una alianza. Y yo me pregunto, ¿para qué entonces tener partidos y para qué tener ideologías? Si vamos a renunciar a ellas en aras de tener un puesto gubernamental. Eso es la negación del poder de las mayorías. Adelante, Betty.
Sí, mientras esos intereses se privilegien, Jorge, mientras se piense nada más en favorecer una alianza, en favorecer a alguien para ocupar un cargo público, pues obviamente lo que le pasa al pueblo vale gorro, porque pues también en toda esta situación de la inseguridad, Jorge, escuchaba esta mañana si era una cuestión de género, si era porque simplemente estaban atacando a las mujeres allá en Ciudad Juárez. Yo creo que no es cuestión de género. Yo creo que este fracaso gubernamental o esta situación fallida es en todos los ámbitos, es en mujeres, es en niños, ahí está el caso del Ponchis, es en Ciudad Juárez, es en Acapulco, es en el Estado de México, y pues bueno, es en aduanas, es en la educación. Yo creo que es todo un sistema que ha fracasado, Jorge, y que pues no lo quieren ver así, ¿no? Yo creo que sí hay un elemento muy grave de fracaso, porque es que las prioridades se cambiaron. Uh-huh. La prioridad ya no es ni gobernar ni nada, sino obtener el poder. Y obtener el poder por medio, insisto, de caminos publicitarios, propagandísticos y, para decirlo en una palabra, televisivos. Entonces, no todo lo que la televisión ha lanzado es un éxito. Puede ser un éxito, y siempre se cuida eso, un éxito monetario. Pero en las cosas de la república, lo monetario no es primordial. Es decir, es primordial en cuanto que se necesite para comer, primum mangiare de inde filosofare, para que primero podamos comer. En eso se ha fracasado. Sí. Y se ha fracasado de una manera muy evidente. Tanto es así que gran parte de los problemas de México vienen por la falta de trabajo, dígase lo que se diga. Uh-huh. Si se han creado tantos y tantos empleos, como se dice, ¿por qué no vienen los que están en Estados Unidos sin papeles a reincorporarse al esfuerzo de trabajo de México? Por eso es de dudarse. Adelante. Sí, pues está difícil la situación, y también yo coincido contigo, también es una cuestión ya pues de materia comercial, porque incluso leía hoy en El Sol de México que este senador John Kerry hablaba que pues obviamente estaban convencidos de que Estados Unidos está contribuyendo de manera directa en esta guerra civil, así lo califican, que se vive en México con el tráfico de armas y con el tráfico de droga, y que obviamente pues ellos tenían una responsabilidad importante, y que pues en consecuencia esta guerra civil pues ya es una amenaza para la seguridad nacional de su país. Pues ese es el asunto. Sí. Adelante, Betty. Oye, Jorge, pues ¿qué otra cosa? ¿Reapareció Maciel otra vez, tú crees? ¿Sí leíste la nota? Sí, leí, pero no me acuerdo qué decía. Pues fíjate, ya nos habían dicho que ya no iba a aparecer Marcial Maciel públicamente, que nada más si lo querías recordar en tu casa íntimamente, pero ahora resulta que pues luego de este escándalo, otra vez Marcial Maciel reaparece en una página web, reaparece en varios libros, reaparece pues nuevamente, ¿no? En todos, en los Legionarios de Cristo, que prometieron borrarlo de la historia de la Iglesia Católica. Así es que, pues ves qué rápido se olvidan las cosas, ¿no? Simplemente con un clic nuevamente hacen aparecer a Marcial Maciel como el hombre, el guía de esta Legión de Cristo. El asunto lo tratamos aquí en su momento. Acuérdate que te había dicho, o que habíamos pensado, y que era una tesis personal, que no se había condenado la figura de Maciel, ni mucho menos, que se había dado el banderazo para la beatificación de Maciel a futuros. Imagínate que históricamente las próximas 2 o 3 generaciones se va a decir, y gobiernos y ahí puedes, porque históricamente nuestra época va a pasar como una época deleznable, dictatorial,
70 años un partido, y después llega un gobierno amigo de la Iglesia Católica, pero que fue el que terminó con 70 o 60 años de dictadura de partido. Entonces es una época, y en esa época se comprendió mal y se castigó la figura de Maciel, que fue nuestro padre, y entonces se le prohibió, de la misma manera que estuvieron prohibidos y perseguidos muchos santos. ¿Qué tal? La Iglesia puede en el futuro hacer un mártir de Maciel, es decir, se le persiguió injustamente. Solo por ser un soldado de nuestro Señor Jesucristo se le persiguió. Tanto así que se tiró, se pisoteó su retrato, se prohibió su nombre, su obra fue atacada. Los papas de aquella época, indecisos por el clamor de la propaganda y publicidad de aquellas épocas nefastas, condenaron y relegaron al olvido, nada más dejando que todo fuera intramuros, impectores, espiritualmente, porque dentro de mí, nihil obstat. Y cuando la Iglesia da permiso de que se tengan fotografías, retratos, estandartes, escapularios, de que se lean sus principios, se recen y se sigan, y de que esto sirva para los ejercicios espirituales, que son la base y fundamento de la fortaleza interior de cada hombre de cristianismo jerárquico dentro de la Iglesia, es que no se ha cercenado, es que no se ha prohibido, se ha dado un paso hacia el ángulo oscuro de la Iglesia para después montar y subir a los altares. Amén. ¿Cómo la ves? Sí. Jorge, una pausa, enseguida regresamos. Estamos de regreso, gracias por sus mensajes. Nos manda un mensaje Víctor Betancourt, dice: hola Jorge, tienes mucha razón, alianza es la negación de la ideología. Saludos al programa. También nos manda un correo la señora Josefina Bonilla de Cuernavaca, Morelos. Dice: los saludo de manera muy cariñosa a los dos, los escucho hace muchos años y me pregunto si podrían hablarnos de los maras, ya que me han dicho que es un fenómeno triste pero interesante, porque me pregunto cómo surgieron, por qué están en Chiapas y el gobierno no hace absolutamente nada. ¿Tendrán remedio o son lo mismo que el crimen organizado? Me gustaría mucho que me enviaran un saludo, porque para mí ustedes son los que me hablan de lo que verdaderamente sucede en mi país. Felicitaciones al programa y ojalá sigan por mucho tiempo. De Josefina Bonilla. Jorge. Gracias, doña Josefina, estoy muy amable, muchas gracias, muy gentil. Voy a ver si puedo tener alguna documentación, yo creo que no será difícil. Adelante, por favor. También Alberto Segovia, de la delegación Cuauhtémoc, saludos, dice: ahorita se está llevando a cabo las pláticas sobre seguridad, en la que está Felipe Calderón, ojalá lo vean. Al parecer, la señora Isabel Miranda, dice que ahora es palera de la fallida lucha contra la violencia, sí es candidata oficial, ojalá que lo vean. Parece que se está llevando en este momento, Jorge, a ver si mañana comentamos algo, ¿no? Muy bien. Ese es uno de los peligros que tiene la televisión. La televisión, por ejemplo, está bien especificado, dicho y comprobado, sí, que si yo llego con un micrófono a decir: señor, mire usted, andamos levantando una encuesta. A mí me ha tocado, como reportero que soy, llegar a este parque a hacer las preguntas conducentes. ¿Estaría usted de acuerdo en contestarme? Él dirá sí, pero él interpretará inmediatamente dentro de su fuero interno qué esperará este cuate que yo le diga, y eso mismo va a decirlo, aunque no lo crea, solo para que yo no corte su intervención en la televisión, solo para quedar bien conmigo, que por tener micrófono tiene poder. ¿Me explico? Así es que hay que dudar muchísimo de esas encuestas, porque depende de la presencia del que llega a encuestar
¿Qué es? La respuesta se ve influenciada, influida o alterada por la personalidad del que pregunta. Eso desde luego. Así es que había una época en la televisión a una chica excepcional, que no sé ni quién era, ni por qué no se explotó, vamos a utilizar una de las palabras de la televisión, ese hecho. Esa chica llegaba a la plaza del metro, me acuerdo decir, señor, y preguntaba lo más aberrante del mundo, y la gente tragaba. O sea, por ejemplo, ¿está usted de acuerdo en que hay un sindicato de los trabajadores que están como eventuales, ya tienen un año de eventuales y quieren hacer sindicato? Están trabajando para tapar el hoyo negro. ¿Sabe usted que hay un hoyo negro? Y que ahí los trabajadores están pidiendo hacer su sindicato. Y la gente respondía, claro, a mí me interesa que el sindicalismo funcione. Y qué bueno que haya el sindicato para los que están tapando el hoyo negro en las nubes. Y la gente así, y no me acuerdo qué otras babosadas preguntaba y la gente respondía, porque la gente quería quedar bien con esta chica. ¿Quién sabe quién fue? Bueno, adelante, Betty. También nos escribe Elías Martínez Rodríguez, dice, entrañables y perspicuos Betty y Jorge Saldaña. Dice, le saludo desde el municipio libre. No dice conspicuos. No, dice perspicuos. ¿Perspicuos? Yo creo que le inventó, pero queda bien. Dice, los saludo desde el municipio libre de Ixtaxoquitlán. Ah, es porque es municipio libre, pues ahí se vale todo. Ixtaxoquitlán es acá por Veracruz. Ajá, dice, aprovecho para disuadir a través de sus personas y de su programa una inquietud en torno a los problemas de nuestra patria. Ya no es tiempo de que la admiración pública esté en manos de inicuos. No debemos continuar en la coacción dictatorial que esté en alguien. Es tiempo para entornar y profundizar en la ciencia de la geopolítica, recordar que todo y todos somos y dependemos de la tierra desde la gestación hasta volver al polvo. Dice, en un México cada vez más complejo, para gobernar con eficiencia y eficacia, las decisiones deben ser tomadas por quienes tienen el conocimiento y la información precisa. Por tanto, no debemos confundir la democracia con el derecho de algunos miembros de la sociedad en temas para los que no se está preparado. Es una carta un poquito larga, pero nos manda muchos saludos el señor Elías Martínez, Jorge. Gracias, don Elías de Ixtaxoquitlán. Adelante. Muy bien. ¿Ya vamos al notipoema, Jorge? ¿O leemos un... Susana Chávez, ¿verdad? Se llama, ¿no? Sí. La chica que a ella dediqué el notipoema de hoy, a pesar de que un señor dice que no lo diga, pero ya ni modo. La voz de la ternura que se acalla clama del más allá por la justicia. Nació en la patria de las impudicias, entre declaraciones y metralla. Hay que dar en el cielo las noticias de todo lo que pasa en la frontera. Susana ha de cantar con voz sincera sus poemas de amor y de caricias. Tiene la muerte múltiples aristas, y no se sabe si pactar es propio, o el que ve la verdad es alarmista, o el que no está de acuerdo es anarquista. Si vivimos en medio de un oprobio, amar lo justo es ser un activista. Adelante, Betty. Oye, ¿y qué mejor homenaje a Susana que un poema para otra persona que le encantaban los poemas, ¿no? Pues en realidad yo soy un amateur de como de muchas otras cosas de esto, y entonces lo hago como un ejercicio que espero sea tolerable. No espero que para todos, como ya nos lo dijeron, pero en fin, que me perdonen. Adelante. No, y además son 30, 20 segundos. Adelante. No, y además qué triste, Jorge, de esto que leíste, qué triste es nacer en la patria de las impudicias, ¿no? ¿Qué hacemos? Sí, no, pero dime si no. Impúdico sí. El pudor es la vergüenza, es el bien. Tengo pudor, me comporto bien por pudor, hombre, por favor, porque yo tengo un criterio recto conforme a lo establecido, a la ética, a la moral, a las costumbres, y tengo pudor. Y hay cosas que me avergüenzan. Si falto a los principios del pudor
y no tengo pudor, soy un desvergonzado y por tanto impúdico, y eso es común verlo, ¿no? Vivo en un lugar donde hay impudicias. Es la patria de las impudicias. Oh, sí, lamentablemente. Porque si el 95% de los delitos no se castigan, es que no hay vergüenza. Adelante. Pues ya nos vamos, Jorge. Muchísimas gracias. Hasta mañana, Betty. Hasta mañana, que estés muy bien. Pues nada, pues qué te iba a traer. Yo iba de negocios y no de placer. Pues nada, qué te iba a traer. Yo ni me acordaba de tu padecer. Feliz platicabas con un chaparrito con su falda larga. En el Vaticano feliz platicabas con un chaparrito con su falda larga. Tú tienes tu casa, tú tienes tu pensión, tu telenovela y tu televisión. Tú tienes tu casa, tú tienes tu pensión, tienes tu seguro y tienes tu fútbol. Cada vez que hablabas siempre la regaste. Vergüenza me daba cuando comulgaste y en la Casa Blanca siempre la regaste. Ni modo, pues qué iba yo a hacer. Fui a traer dinero para darles de comer. Ni modo, pues qué iba yo a hacer. Fui a traer